una pequeña encuesta. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Así Somos. Ya estamos arrancando en esta madrugada de día viernes, hoy día para hablar de crisis ambiental. En las redes sociales tú puedes participar con AS Crisis Ambiental. Hay muchas noticias, muchos hechos relevantes que están preocupando a Chile y el mundo entero, ¿cierto? Y nos vamos a ir por un informe para arrancar, queridos amigos, de la WWF, que habla de la presencia de plástico, exceso de contaminación por plástico en el mundo. De hecho, quiero que pasemos a revisar un titular que dice lo siguiente: la contaminación por plásticos en el océano se cuadruplicará al 2050, llevando a más áreas a superar el umbral ecológicamente peligroso de concentración de microplásticos. Esto, Salfate, es un estudio donde se revisaron más de 2.590 estudios individuales para realizar este informe. Aquí es cuando uno se hace la pregunta: ¿estamos avanzando o estamos retrocediendo? Porque si uno mira el Excel en este caso, uno se fija en las gráficas, se fija en las imágenes que estamos mostrando en estos momentos, y pareciera que toda campaña de iniciativa personal del ciudadano a pie, en la idea de querer colaborar con el medio ambiente, pareciera que se fue a las pailas. Yo no sé si tiene que ver con una época estival, vacacional, pero los números claramente parecen disparados, casi comparables como el asunto de los contagios de la pandemia. Entonces, en realidad, ¿dónde está la problemática? Esto es que mientras haya plástico, va a haber disponibilidad y posibilidad de contaminación, y por lo tanto habría que erradicarlo completamente y no pequeñas acciones de ir reduciendo su uso, o finalmente esto no tiene vuelta. O sea, mientras haya plástico, siempre va a haber una cantidad enorme de personas poco conscientes que en pos de su comodidad van a terminar tirando estos desperdicios al mar, que lo siguen considerando un basurero. O sea, el parelé, ¿dónde está? En erradicar finalmente este producto, porque ya las peticiones personales se han hecho a nivel empresarial de las grandes fábricas, tampoco parecen tener mayor interés, hacer demasiado caso. E insisto, hay más campañas que nunca, ya todos tienen el tema dentro de su cabeza, pero estamos peor que antes. Entonces acá hay algo que no está resultando claramente. El tema está en la gestión de los residuos. Yo creo que ahí está la clave, más allá del uso del plástico o no, que hoy día en nuestro país vamos a tener pronto una ley que va a entrar en vigencia que tiene que ver con el plástico de un solo uso, que me parece súper bien, porque al final el plástico o el abuso de lo desechable es el mayor principal problema hoy día. Entonces, muchas veces las empresas hacen este como greenwashing o este lavado de lo verde, en donde te cambian un envase de plástico por uno que pareciera ser papel, pero que finalmente igual es un polipapel y es un material que no termina siendo reciclable. Entonces, nosotros como consumidores también tenemos que hacernos cargo de esa cadena, de ese ciclo de vida, de ese análisis de ciclo de vida, como lo llaman los expertos, que en el fondo es una evaluación que tienen que hacer los fabricantes. Cuando tú decides hacer un producto, tú tienes que ver si ese producto, hasta que tenga su fase terminal, ¿cierto?, si va a tener un ciclo de vida productivo y que no va a generar un impacto medioambiental, y ese envase no va a terminar en el ecosistema de igual manera. Entonces yo he leído mucho con respecto al tema, y claro, muchos proponen de que el plástico en sí no es el problema es la gestión del residuo. Entonces, si ese plástico, por ejemplo el PET, que es uno de los más reciclados hoy día en el mundo, se le da un nuevo uso, se genera esta economía circular. Entonces también tenemos que empezar a que las industrias escojan de manera idónea los envases en donde van los productos. ¿No es posible, cuántas veces hemos planteado que en esto es mejor retroceder para avanzar? Y si volvemos al vidrio, es tan complicado, está hecho por la comodidad, o sea, de yo mantener un frasco que voy y me lo devuelven a cada rato de vidrio. Hay comunidades más pequeñas, de hecho están estos mini market que aceptan que uno vaya con su frasquito de vidrio a sacar productos a granel, ¿cierto? Que los porotos. A mí me parece fantástico, creo que el vidrio puede ser una súper solución. Tomando en cuenta lo que dice Monty, que me parece que es una arista necesaria de estudiar, yo creo que el problema también, sin invalidar otros problemas que se están planteando en la mesa, tiene que ver por dónde hemos situado la responsabilidad. Siento que históricamente la responsabilidad absoluta se nos ha dado a cada uno de nosotros. Como que tú tienes que dejar las bolsas de plástico para ir al supermercado y tú te tienes que comprar la bolsa de tela. Y hemos dejado un poco de lado, por conveniencia, no creo que sea efectivamente por olvido, a las grandes empresas. Entonces acá está la diferencia que siempre en estos temas tenemos con Monty, porque tú eres mucho más letrada en estos asuntos. Pero claro, tú apuestas a la
responsabilidad individual que es necesaria. Yo creo que es necesaria, también, pero si nosotros hacemos el esfuerzo solo nosotros, y las grandes empresas siguen votando, siguen generando estos plásticos, y yo de verdad encuentro ridículo ir al supermercado con mi bolsa de tela, que siempre se me olvida y que cuestan harto cara en los supermercados, dicho sea de paso, con la bolsa de tela, y voy a comprar, no sé, 1 kilo de plátano. ¿Y en qué pongo el plátano? ¿Qué te entregan para poner el plátano? Bolsas de plástico. Esas bolsas de plástico tendrían que haber sido eliminadas por completo. Eso es el pan, la fruta, las verduras, todo. Yo creo que de 10 pasillos, 9 pasillos son llenos de plástico. Había un proyecto hace un tiempo de hacer un pasillo libre de plástico acá en Chile. Proyecto que quedó en nada. ¿Por qué un puro pasillo? ¿Por qué no? La responsabilidad es nuestra de eliminar todas las bolsas de plástico, pero las grandes empresas, los grandes supermercados no tienen ni una responsabilidad? ¿Por qué el arroz me lo siguen vendiendo en bolsas de plástico? Y aquí es donde yo me pierdo un poco porque, Monty, a ver, tú que has leído más de esto. Si yo voy a comprar frutas, por ejemplo, y me salgo de la feria libre y voy al supermercado, ¿por qué lo tengo que transportar en una bolsa de plástico? O sea, me refiero que son artículos, son productos alimenticios en donde no necesitan una bolsa de transporte de su presentación a mi bolsa para llevármelo a la casa. Entonces, eso es lo que para medir que no saques más. Básicamente esa es la única lógica, porque si tú pones 10 duraznos sobre la balanza, tú después a tu bolsa puedes meter 12. Ya, entonces es la única lógica que existe para utilizar la bolsa de plástico. Es que si así estamos en un problema cívico entonces, porque ahí es donde las personas podrían colocar ese granito, digamos, de aporte, y en donde yo no voy a sacar más de lo que compré y no necesito algo que me evalúe de parte del supermercado que lo que está dentro de la bolsa es lo que yo voy a pagar, sino que lo que pesé es lo que va en mi carro supermercado y punto, ¿no? O sea, Michael tiene toda la razón en el punto que expone. Aquí no se trata de que un solo sector haga un esfuerzo grande. Este esfuerzo tiene que ser coordinado de las personas, de los gobiernos, de las empresas. Todos tienen que estar en la misma sintonía para que este problema se empiece a erradicar, porque si volvemos al tema del plástico que llega al mar, de verdad que las cifras son súper alarmantes y las imágenes son pero devastadoras. De hecho, uno de los principales problemas del plástico en el mar tiene que ver con las redes de pesca, que una vez que se usan y que se rompen, ¿cierto?, las desechan al mar y quedan ahí. De hecho, hay un informe que hace Greenpeace que aproximadamente 640.000 toneladas de redes plásticas usadas en pesca terminan en el mar cada año. De hecho, hay ballenas que han terminado varadas y cuando, las retiran y las investigan y les hacen una especie de autopsias, así queremos llamarlo, para saber por qué vararon y por qué murieron, adentro están llenas de redes de plástico. Entonces, es súper triste, porque yo les quería compartir. Mira, vamos a ver esa imagen primero porque... Mira, es súper doloroso porque los animales al final no distinguen lo que se están comiendo, porque hay que entender que el mar funciona como por un sistema de depredación natural, ¿cierto? Los más grandes se van comiendo a los más chicos. Y en ese sentido, el pez va y agarra nomás, agarra su presa. Sí, claro. Y esa presa al lado puede tener, no sé, un plástico y te lo comes. O no al lado, esa presa consumió ese plástico, por lo tanto el animal más grande está consumiendo un animal, un pez que ya está contaminado. Ya está contaminado. No sé si vieron, hace muy poquito también salieron imágenes bien impactantes de un cocodrilo en Palu, en Indonesia, que estaba con un neumático atrapado. ¿Saben cuánto pasó con ese neumático? Bueno, estamos hablando de un animal en estado salvaje y todo, con mucho esfuerzo se trató de sacar ese neumático, un operativo que duró 3 semanas y que lo hicieron los vecinos, pero se estima que el cocodrilo estuvo 6 años con ese neumático. Sí, terrible. No tendría, por más salvaje que sea, no tendría por qué haber tenido ese neumático así, atrapándole el cuello. 3 semanas fueron los operativos de los vecinos y tú decís como, efectivamente no hay una conciencia de las grandes empresas. Parece que la gente tampoco tiene una gran conciencia. Hay teorías que hablan de que en algún momento le pusieron ese neumático intencionalmente para poder utilizarlo como una especie de mascota, o que se atrapó porque el neumático estaba en las orillas. Sea cual sea la teoría, son animales que no tendrían por qué estar en esas condiciones. Las imágenes que estamos viendo ahí, las bolsas, el tema de las mascarillas, ¿cierto? La contaminación en el mar aumentó un montón producto de la pandemia también. Claro, sin embargo, menos mal que me ha tocado ver harto que la gente ya tiene la costumbre que cuando desecha una mascarilla le cortan los tirantes.
obviamente, porque es ahí donde muchos animales quedan completamente enganchados. Estamos viendo la imagen que tú mencionabas. Esto fue en Palu, en Indonesia justamente, y se estima que fueron 5 a 6 años que pasó con ese neumático en el cuello. Y sabes, Alfate, Monty, que hay organizaciones que por lo menos 2 años trataron de atrapar, entre comillas, este cocodrilo para poder sacarle el neumático. No es fácil, digamos. Pero no podían, y los vecinos, fueron unos vecinos, de hecho un joven que lideró de 30 y tantos años este rescate, lo atrapó con una carnada. No me acuerdo bien qué era lo que le había puesto para atraparlo con una especie de cordel, afirmarlo entre muchos vecinos y poder cortar ese neumático para que quedara libre. Entonces, mira, es que aquí volvemos, mira, porque la gran conclusión, y todos los estudios parecen estar de acuerdo con lo que voy a decir, es que en realidad son las grandes industrias las que más contaminan. Al punto donde cuando uno dice, sí, que voy a colaborar, voy a reciclar, tengo una compostera, todas las cosas, es muy poco el impacto de mejora donde cada uno logra, pero que son las grandes industrias las que más contaminan. Sí. Sin embargo, cuando veo esa imagen del cocodrilo u otros animales, es como alguien que dijo, ¿sabéis qué? Yo puedo caminar 10 pasos y meter esto en un tarro de basura que está ahí, o lo tiro donde se me para la gana nomás. Y eso, yo en algún comienzo, yo pensaba, mira, poner una recompensa, digamos, por quitarle el neumático del cuello a un cocodrilo. Yo pensaba que era un asunto generacional, porque siempre decimos, y creo todavía que así, me lo sigo viendo, de que la gente que tiene de 30 años para abajo tiene una conciencia mucho más clara con respecto a no contaminar. Pero los índices, las estadísticas dicen otra cosa. Entonces, pareciera que hay un punto de crítico acá que en realidad no logro dar cuál es, pero que tiene que ver con que alguien tomó su basura y no la colocó en el recipiente correspondiente, sino que la tiró en cualquier parte y un animal terminó entrampado con ello. Entonces, la verdad es que aquí es donde me pierdo un poco, porque las campañas existen, las generaciones entienden, y hay algo que no se está haciendo. Y no me queda realmente, insisto, tan claro dónde se pierde toda esta cadena en donde termina un cocodrilo con un neumático en el cuello. Yo creo que es porque no se visibilizan los temas y porque falta mucha educación al respecto. Mira, volviendo al tema del mar, yo creo que hay muchas cosas que desconocemos y por eso quizás no le damos la importancia a cuidar los océanos como debiéramos hacerlo. Les quiero entregar 4 datos de informaciones, de estudios que leo de repente, no sé, documentales, etcétera. 1. Los océanos proveen el 80% del oxígeno que respiramos. 2. El 90% del dióxido de carbono se almacena en los océanos. 3. Las plantas marinas absorben 20% más carbono que los árboles. Imagínate. O sea, 20 veces más carbono que los árboles. Y el 80% de las especies vivas del planeta vive en el océano. Y si a eso también le sumamos que los océanos son un gran regulador de la temperatura del planeta, uno diría, con todos estos datos, que son súper fehacientes, ¿cómo no cuidar el océano? ¿Cómo no tener un poco más de conciencia? Si al final estamos hablando de un lugar que nos da la vida y nos permite seguir respirando, o sea, de ahí para arriba. Entonces, claramente falta mucha conciencia. ¿Pero servirá acá una super multa? Porque de ahí donde le duele todo el bolsillo. Ya que el mundo no colía cigarro $1.000.000 de pesos. Ni siquiera para las grandes empresas de partida las multas les da lo mismo. De verdad, las pagan y ya. Hay empresas que prefieren pagar la multa porque es tan ridícula la multa antes que dejar de hacer el sistema como lo están haciendo. Porque la multa les sale más conveniente. Tú dijiste algo, Monty, que me parece súper importante y que tiene que ver con la educación. Y lo mezclo con lo que tú hablabas del reciclaje. Hace un par de semanas, no me acuerdo muy bien, en Canal 13 me parece que era, hicieron una nota sobre los puntos de reciclaje en nuestro país. Porque una cosa es, cierto, ser el chileno winner, el chileno buena onda, así como hoy soy súper ecologista, yo reciclo, pero otra cosa es metámonos a la basura, veamos cómo se recicla en Chile. Y según esa nota, lo que mostraba era que de 10 reciclajes, de 10 puntos, en 9 estaban erróneamente recicladas las cosas. Porque de partida, ¿qué es lo que pasa? Uno piensa que todo el plástico se recicla de igual forma. No todo el plástico se recicla de igual forma. No es lo mismo el plástico te invento, la botella versus el plástico de una bolsa. De hecho, ahora había una iniciativa de poner qué tipo de plástico en cada envase para ver
a qué lado de reciclaje se tenía que ir este plástico y a qué lado de... Pero empezó hace muy poquito. En los envases aparece qué tipo de plástico es. ¿Pero hace cuánto apareció? No lo sé. El ¿meses? problema es que, claro, uno puede tener toda la voluntad de reciclar, pero el reciclaje también conlleva tener un tiempo para hacerlo. Es decir, no sé, lavar la botella, ir a dejarla al contenedor, y todo eso de repente no está al alcance de las personas. Tiempo y educación, y que la gente sepa la importancia de eso, porque en el fondo yo puedo decir que reciclo, pero ¿lo estoy haciendo bien? Lo que mostraba esa nota era que no se estaba haciendo bien, no solamente por la división de los plásticos, de los cartones, qué sé yo, sino efectivamente porque no saco nada con tirar la caja de leche donde van los cartones, si esa caja de leche no está limpia, si esa caja de leche no le sacaron la cosita plástica de arriba. O sea, hay un montón de factores que de repente me da la sensación con tu pregunta, Salfate, que no cambiamos tanto ni evolucionamos tanto. Más bien nos gusta llenarnos la boca diciendo que cambiamos, diciendo que nosotros somos súper bacanes con el ecosistema, pero tiro la cuestión. Ya, entonces hablemos con toda la honestidad del caso. ¿Por qué, habiendo a disponibilidad lugares donde reciclar y donde, como dice la Monte, porque hay que hacerlo así, hay que lavarlo, hay que botarle los desperdicios orgánicos para que esto que es, no está plástico, pero de tal tipo, así que va en este envase, no en este otro? Eso yo creo que a la gran mayoría le debe dar, y perdón por la expresión, una paja pero monumental. No, y si viví en departamentos donde lo así, los departamentos claro, pues tenés que tirarlo por el hoyo para abajo y todo lo demás. Entonces yo creo que pareciera que una vez más, que no es que estoy descubriendo la rueda, que yo sé que esto debe implicar un montón de costos, pero si volvemos a los envases no a los reutilizables, a los de vidrio, se acabaría mucho, porque ahí, como es tu botella la que va a volver a recibir alimento o algún tipo de líquido, lo vaya a lavar con ganas, porque en realidad tú vayas a comer lo que quepa dentro de eso. Entonces la responsabilidad vuelve a recaer en ti, en donde si yo tengo un plato sucio, no le voy a echar mi comida a algo que no está previamente bien lavado. Entonces yo me voy a encargar de que esto esté bien. Porque el otro ya no resultó, o sea, digámoslo esto, no resultó. O sea, y si algunos lo hacen, es como en el asunto de la pandemia y sus mutaciones. No sirve, lo tienen que hacer todo o nadie. Entonces, hagamos algo donde la gente esté obligado a hacerlo. Y es un envase que sea reutilizable. Porque el otro ya no funcionó, parece. Es que hay mucho por hacer. Yo creo que está el tema súper incipiente todavía, y buen punto el que ponía Michael. Por ejemplo, en los edificios, si bien hay algunos estantes en donde se pueden dejar efectivamente las botellas, los vidrios, las latas, ¿cierto? Los tetras, los cartones, que todo es diferente. Uno tiene que llegar con la botella, por ejemplo, de la bebida sin la etiqueta y sin la tapa, y lavarla. Hay mucha gente que no lo hace porque no tiene tiempo, le da lata, o sea, entonces hay que cambiar muchas conductas. No, yo les quería poner... Monty, tú la otra vez hablabas, y perdón que te interrumpa, de cuántos puntos de reciclaje hay en nuestro país. Sí, pues hay poquito. Y si nos vamos a la región metropolitana, ¿en qué zonas? Porque la mayor parte de los puntos de reciclaje van del sector oriente para arriba. Sí, aunque debo decir que, por ejemplo, yo que vivo en una comuna no del sector oriente de la capital, tenemos ahora un camión de reciclaje que pasa el de los cartones, el de los vidrios, el de los plásticos. Pero imagínate, y es un camión sin costo. Ya, pero tú tenés que tener dividida en yo tengo en el patio, tengo clasificada los desechos, digamos. Eso es el patio, el departamento que hace. Pero claro, el departamento debiera tener ese mismo sistema, pero administrado de otra manera, para gestionar esos residuos. La del camión, creo que de la gobernación regional. Mira, no lo sé, Mike. Tendría que mirar bien el camión. Funciona, por lo menos. Pero en el fondo es gratuito. Pero no sé si todos los municipios tienen ese sistema. Entonces, cuando toda la gente le pones trabas y tú le incentivas a reciclar, pero no le das las facilidades para que lo haga, es una tarea cuesta arriba. Por ejemplo, en Barcelona, yo me acuerdo haber ido, no sé, en el 2013, la primera vez que fui, y la verdad es que me sorprendí con el tema reciclaje, porque en todas las calles hay contenedores, la basura se clasifica, o sea, hay toda una cultura, pero que funciona, porque si tú bajas de tu departamento, hay contenedores en donde tú puedes hacer tus desechos de manera correcta. Aquí no los hay, en muchas comunas no lo hay todavía. Y yo insisto que sigue siendo algo muy complicado. O sea, amerita un esfuerzo tremendo de la persona que hoy día no se siente que no tiene tiempo, que le queda lejos, y es que por eso ese esfuerzo podría ser menor si efectivamente existieran estos puntos de reciclaje más cercanos, en todos los puntos. Si yo salgo de mi departamento, bajo la escalera y tengo donde dejar, porque hay departamentos tan chiquititos que efectivamente tú no tienes espacio para reciclar. Estos espacios que entregan en los edificios, por lo menos en el que yo vivía hace un tiempo en
Santiago Centro que decía así como tenemos espacio para reciclar. De verdad era un chiste, era un cuadrado así por piso, para 10 departamentos por piso. Ahora, lamentablemente esto sigue pasando, va a seguir pasando si es que nosotros no cambiamos. Miren estas imágenes, corresponden al Caribe amazónico brasileño. ¿Por qué está así? Es producto de la minería ilegal. Esto no es un proceso natural, la minería ilegal está destruyendo zonas del mundo y en este caso vamos a analizar lo que era llamado como el Caribe brasileño. Lo revisamos después de la siguiente pausa. Hay códigos. Estaba como en el sector. Ya estamos de regreso en este capítulo de Así Somos, AS Crisis Ambiental, para que comentes en las redes sociales junto a nosotros. No sé si podemos repetir las imágenes con las que nos fuimos al corte, justamente son imágenes que impactan. Estamos hablando de... Mira la diferencia de colores, po. Juan Andrés, esto era conocido como, o es conocido como el Caribe amazónico brasileño, que empieza de inmediato a cambiar ese color, a estar de aguas cristalinas, a transformarse en aguas totalmente turbias, y esto uno podría entender en algún momento o pensar, como lo hemos visto en otras ocasiones, hoy a lo mejor es un fenómeno natural, las algas marinas, ¿se acuerdan que hemos revisado que cambian el color del mar? Sí. Bueno, en este caso de natural absolutamente nada, y esto sería producto de la minería ilegal. A mí me ha tocado en varias oportunidades estar en muchos puntos de la selva amazónica, de Brasil y de Perú. Y la verdad es que, a ver, me gustaría expresarlo así como un regalo, ¿ah? Las reservas naturales, los verdaderos paraísos donde uno va y cruza ciertos ríos y llega a cascadas donde hay unas mariposas de colores platinados de este porte, con monos dando vueltas y uno se tira a una laguna de espalda y arriba está lleno de árboles con arcoíris. Es una cosa maravillosa. Pero también me di cuenta de algo y que yo creo que las grandes empresas aprovechan de aquello. Estas cosas están en lugares donde el diablo perdió el poncho y donde no se les permite hacer extracción o contaminar las aguas. Finalmente se van más selva adentro y allá no hay ni cómo llegar prácticamente, a menos que tengáis camiones que van destruyendo árboles a su paso para seguir haciendo sus caminos y avanzar. Entonces yo creo que la gran minería, que es un problema que también nosotros lo vivimos en Chile, que destruye glaciares, genera sequía y un montón de cosas, en este caso ellos con el permiso del gobierno, porque hay que decir que ellos actualmente tienen un presidente que les da pero manga ancha para que hagan lo que quieran con esto. Necesitamos salvar la plata nomás y destruyamos todo lo que es naturaleza, no me importa un carajo. Yo creo que se van alejando y se van escondiendo dentro de estos refugios naturales que el planeta les permite. ¿Saben qué? Yo creo que hemos hablado de las personas, hemos hablado de la industria, hemos hablado de la cadena de reciclaje. Pareciera, ¿saben qué? ¿Cuál es el punto único que debiera funcionar en todo esto? Es a nivel gubernamental. Que el gobierno tenga completamente prohibido el uso de ciertos productos, terribles y infernales sanciones a quien pase a llevar ciertos estamentos ecológicos, y sería la única manera. El gran papá Estado sería el que castigue con mano dura y poder parar, digamos, todo este mecanismo que ya, aunque uno quisiera ayudar, parece que esto no avanza por ninguna parte. Yo creo que Brasil es un súper buen ejemplo de que no da lo mismo que en gobierne. Yo hace poquito estuve en Río de Janeiro. Y la verdad es que me sorprende la cantidad de plástico, por ejemplo, que se ocupa en las playas. Porque en las playas tú puedes consumir, venden caipiriñas, no sé, jugos, todo en plástico, vaso plástico, bombilla plástico, todo en plástico. Y la gente, lamentablemente, no tiene la conciencia de llevarse su basura. Es más, ni siquiera la botan donde corresponde. Y a mí lo que me llamó la atención también es que no había ningún punto como para separar los plásticos de otro tipo de residuos. Entonces, no hay una cultura, no hay leyes, y aquí vemos nuevamente la importancia de las leyes para generar esas conductas, un poco quizás a la fuerza, pero es la única forma de empezar a incorporarlas y a tener una conciencia con respecto a este tema. Ahora, el tema de la Amazonía, también citando ese mismo viaje, estuve en un museo que se llama el Museo del Mañana, que es un museo de ciencia muy lindo. Y justamente había una exposición que hacía referencia a la Amazonía, y ahí exponían toda esta problemática, o sea, Amazonía, incendios, minería ilegal, hay conflictos con los pueblos originarios, la deforestación. De hecho, los incendios han provocado que la misma gente que vive ahí presente problemas respiratorios. Entonces, es una cuestión que va cada vez a gran escala, o sea, va escalando esto.
y entregaron una cifra súper devastadora, que es, hasta el día de hoy se cree que el 20% del bosque nativo de la Amazonía ya se ha perdido. ¿El 20%? Sí, el bosque original por actividades depredadoras. Bueno. Y por eso digo que no ha dado lo mismo que en gobernar, porque a Bolsonaro le da lo mismo. Cuando vimos los incendios en la Amazonía hace un par de años atrás, 2 o 3 años atrás, o sea, él le bajaba el perfil, decía que no importa si eso se apaga solo, después con un poquito de lluvia se apaga. Eso no puede seguir pasando. Sí, no. Bueno. Lo que pasa es que, claro, Salfate hablaba de algo que es súper necesario también, que tiene que ver con la fiscalización. Con que exista un ente que regule todo esto, que si va a castigar, castigue de manera real. Que les duela. Que les duela, que en el fondo no prefieran pagar la multa y después voy a seguir con todo esto, que le cierren la empresa, lo que tú quieras, que exista un castigo real. Pero claro, ese sería el mundo ideal cuando quien tiene que fiscalizar no está ni ahí. Porque en el fondo acá lo que les está importando es básicamente llenarse los bolsillos. Sí, sobre todo en esta época que, lo hablábamos en la pauta, el oro aumentó mucho su plusvalía, su nivel de riqueza, su nivel económico, el gramaje de oro. Entonces, claro, la extracción ilegal pasa a ser, sobre todo en tierras indígenas, pasa a ser el gran negocio hoy día. Uno puede pensar ya, es que el gobierno no da abasto, es que el gobierno no pudo regular, qué sé yo, todos estos fenómenos. No hay una intención de regular, como decís tú, Monte. Acá es como, ¿sabes qué? Llénense los bolsillos, porque probablemente yo también me voy a llenar los bolsillos por otro lado. Si acá no es como que se les va de las manos esta situación. La situación en la que estamos, la crisis, el caos, la poca educación, eso se nos fue de las manos. Pero sí se podría poner hoy día un parelé, pero claro, hay autoridades que al parecer no están ni ahí con frenar este tipo de situaciones, porque ellos también se deben estar viendo beneficiados de manera individual. Bueno, aquí, a ver, transportémoslo un rato a Chile, que ya vamos a hablar cuáles son las nuevas medidas que se vienen con el gobierno que asumirá en el próximo mes de marzo, en unas pocas semanas más. Siempre se llega a la discusión, solamente llegan al punto, al límite de la frontera, que es donde dicen, parece que la extracción de minería o de colocar paltos o de no sé qué, trae problemas. Y todos dicen, bueno, aquí están los estudios y sí, tienen razón, esto tiene un alto impacto en la población y en la ecología del sector. Y aquí nosotros no tenemos, mira, ahí estamos viendo la extracción de oro, donde van secando el río, van poniendo una especie de dique, porque el oro tiene un peso que cuando uno lo cuela, por así decirlo, todo va saliendo de los envases y el oro va quedando pegadito al fondo, es como lo más pesado. Entonces los indígenas, por una miseria, pero que es el mayor cantidad de dinero que ellos han visto en su vida, comienzan como mano de obra pesada de bajo costo, cero, derechamente esclavitud. Eso es esclavitud de alguna forma. Es esclavitud, sí. Hay personas, ojo, hay gente de la Amazonía ni siquiera habla nuestro idioma, hablan sus propios dialectos y muchos de ellos son explotados, siendo que son países que, a diferencia del nuestro, tienen una mejor convivencia con sus primeras naciones y existe una cultura de respeto. También existen estos abusos de las tremendas grandes empresas que lo usan como mano de obra barata y ellos obviamente se dan cuenta que tienen acceso a mejores elementos, digamos, de la vida moderna, simplemente por colaborar con ellos, y ellos difícilmente hacen el cálculo de cuál es el impacto que es para su propia tierra. Obviamente están los grandes ancianos y sabios que les dicen, tenemos que cuidar este lugar, porque nosotros y lo que nos rodea nos sostenemos en un trabajo conjunto, pero finalmente lo que se genera es una destrucción. ¿Pero tendrán ellos poder de elección? Yo siempre tengo esa duda, porque claro, tú dices la visión de los ancestros, de los grandes ancianos, como el Consejo de Sabios, ¿cierto? Que saben que eso está destruyendo. Pero las personas que están ahí, que estábamos viendo en las imágenes, esos indígenas, ¿tendrán la opción de decir, no, yo no quiero trabajar acá? Probablemente en muchas instancias ni siquiera la tienen, po. Sí. Por eso yo hablaba como de un tema de esclavitud. Es que lo que tú dices es cierto. Más allá del pago miserable. Y hay que entender que también hay indígenas que de repente dicen, se ven tentados, les vamos a dar una radio, así, ropa, no sé, cualquier cosa que les parece bonita, simpática, y traicionan a su propia etnia también. Porque por tener, digamos, una vida que les parece más pintoresca, que son cosas que trae el hombre, simplemente por traer alcohol. O sea, acuérdense, como en el lejano oeste, los pueblos indígenas vivían en una armonía con su naturaleza muy grande, y la conquista de los británicos y posteriormente de los colonos norteamericanos no ganaron la guerra contra los indios a punta de armas, lo ganaron con botellas de alcohol, lo ganaron con agua ardiente, lograron curar y emborrachar y volver alcohólicos a todas las tribus y finalmente volverlas dependientes. Y enfermedades que traían que ellos no conocían, porque estaba todo autorregulado. No,
mira, si en realidad parece así como que estuviéramos hablando de algo lejano, pero es súper terrible y son de los pocos pulmones que nos van quedando, que sustentan nuestro continente. Ya ni siquiera pensemos en el mundo, seamos chauvinistas, pensemos en el gran continente bolivariano, así, sudamericano, y estamos permitiendo que se vaya todas las pailas, cuando es el último reducto paradisiaco que queda en el mundo. O sea, Arabia Saudita y todos esos lados ya tienen que hacer islas artificiales. Europa es un país, continente viejo, que ya no da para más, digamos, y con un pueblo que se avejenta como nuestro país, pero Sudamérica queda como la gran esperanza y lo estamos haciendo pedazos. Yo no sé si han visto las imágenes satelitales de la Amazonía. Es brutal la comparación de una imagen de hoy a hace 20 años atrás. Sí, o sea, también, de verdad que son pruebas súper evidentes. O sea, no nos olvidemos también que estamos viviendo en la época del antropoceno. Acá el ser humano estamos propiciando los grandes cambios geológicos, los grandes cambios ambientales que se vienen acelerando desde la revolución industrial y también por la demanda de recursos naturales que tenemos hoy día. O sea, que son exagerados, porque no son necesidades. Claro, cada año vamos demandando más cosas, queremos más cosas y eso también va ligado de la mano de los modelos económicos. Entonces yo entiendo que la lógica de un gobierno, de mandatarios, ¿cierto?, de empresarios, sea tratar de rentabilizar para generar economía, riqueza, etcétera. Pero todo eso tiene que ir de la mano con una sustentabilidad, con un respeto por los pueblos originarios, por un respeto por el medio ambiente, por la biodiversidad. O sea, estamos hablando de la Amazonía, o sea, de un bioma que tiene, tanta riqueza natural que hoy día lo que se busca es efectivamente frenar esa degradación, porque estamos hablando de una reserva ambiental y eso es lo que todavía no se logra entender, todavía no logran ponerle el foco a lo que significa degradar de esa manera un lugar tan clave para el futuro que nos queda de aquí en adelante. Hay que entender de que todo le mete en mano a la Amazonía. Por ejemplo, los costosísimos remedios que hay para enfermedades extrañas u otras que son recurrentes, digamos, pero que su tratamiento finalmente cuesta mucho un remedio en Chile en comparación con Argentina u otros países. Casi todos son extraídos de los estudios que hacen de las distintas plantas de la Amazonía. Todos los remedios naturales están ahí y ellos salen en busca para poder sintetizarlos y venderlos a altísimos costos en cápsulas. Solamente doy ese ejemplo donde hay muchas empresas involucradas que quieren sacarlo algo ahí, o carne animal, o pesca, o minería, o farmacología, pero la están haciendo pedazos. La están haciendo pedazo y también pedazo a la historia cultural de las poblaciones que viven ahí. Tú decís de este tema de las hierbas, ¿cierto? De empezar a ver la sanación a través de la medicina natural. Hay muchas poblaciones ribereños, ¿cierto?, que viven a las orillas del río, que por ejemplo dejaron de consumir el agua, porque el agua está contaminada con mercurio, entonces les da miedo. ¿Cuál es el costo de la evolución? Mira la imagen que estamos viendo, es de verdad impactante. O sea, son dos mares. Esto es totalmente distinto, como si estuviéramos hablando de distintos, no sé, incluso distintos planetas, ya a ese nivel, o que estuviera arreglado, claro, a través de Photoshop. ¿A qué voy yo con este tema que les decía del agua contaminada con mercurio? Primero, las poblaciones de ahí, los lugareños, los ribereños, como se les dice efectivamente, están viendo su calidad de vida, su salud tremendamente mermada. ¿Qué es lo que pasa con todas esas medicinas ancestrales, por ejemplo? Que ellos iban y caminaban, iban a sacar la hierba a la orilla del río. Probablemente, por un tema de precaución, ya no van a poder seguir utilizando esas hierbas de ahí, porque a lo mejor les va a dar miedo y van a sentir que está igual de contaminada que el agua que tuvieron que dejar de consumir. ¿De dónde están sacando el agua ahora ellos? ¿Quién se preocupa de eso? Absolutamente nada. ¿Qué es lo que va a pasar con esa cultura tan rica, ancestral, de la medicina de hierba? ¿Cuántas medicinas para ellos probablemente se van a ver perjudicadas y olvidadas en la historia? Porque tenemos que también recordar que la mayor parte de la tradición de ellos es una tradición que se repite de manera oral, más allá de escrita a través de libros. Todo eso se va a ir perdiendo también. Entonces, ¿quién se preocupa del estado de salud de ellos? Probablemente nadie, porque estamos más preocupados de crecimiento. Pasemos a verlo, unas declaraciones justamente
que las vamos a ver ahí. Mira, dice, esta es doctora Davia Talgati, que dice, esto es muy serio porque pueden causar varios problemas en los humanos, como complicaciones en el hígado, incluso cáncer de hígado, problemas gastrointestinales, neurológicos y de piel. Ella es una doctora en ciencias biológicas y se refiere justamente al mercurio utilizado en la minería ilegal que contamina a los ríos y a los peces de los que se está alimentando la población. No solamente están consumiendo el agua, sino que se alimentan de los peces, que lo que hablábamos antes, Monty, que ya están contaminados. Entonces esto es un círculo de asesinato, pero ya masivo. Sí, es... Maestra, por favor. Sí, hay un reconocido paleontólogo que además es editor de la revista Nature, que se llama Henry Yee, que él ya hizo una predicción, dijo que de aquí al 2100 la raza humana se iba a extinguir. Lo merece. Así de categórico. Lo merece. De hecho, lo que tú mencionas es súper importante porque hoy día yo creo que las personas que consumen alimentos del mar, no sé si están tan conscientes de la cantidad de metales pesados, por ejemplo, que puedan tener esos productos hoy día. Sí, sobre todo incluso que dicen voy a vivir sano y eligen estos productos y al final salís para atrás porque están todos contaminados. Entonces, ojo con eso, porque yéndonos un poco al tema de las aguas, lo que sucede, por ejemplo, en Asia, en India, en Pakistán, donde hay harta industria textil, por ejemplo, a través de las tinturas y los procesos que se le realizan a las telas, esas aguas contaminadas, que no son tratadas, que son aguas residuales no tratadas, llegan finalmente a los mismos canales de regadío, por ejemplo, que ocupan los agricultores. Los agricultores riegan esas siembras y después esos productos que se consumen localmente o se exportan terminan siendo productos contaminados. Y por ahí también surgen estas teorías de por qué hay tanto cáncer en el mundo, por ejemplo, por qué hay tantas enfermedades extrañas, cada vez nacen niños con enfermedades que no hay mucho conocimiento sobre ellas, son cosas nuevas, y ahí uno puede ir como uniendo los puntos. O sea, efectivamente lo que estamos comiendo está tan contaminado que puede provocar quizás problemas a la salud. El tema de las drogas, ¿se acuerdan que el año pasado nosotros acá lo hablamos de los peces drogadictos? Del estudio que existió justamente en Tulum, me parece en que México, era con anfetaminas. Sí, claro. Y no solamente en Tulum, sino que en distintos lados que habían hecho estudios de que los peces estaban drogados, porque es tanta la cantidad de drogas, sobre todo en estos parajes que consume la gente, turísticos, que consumen los turistas, que consume la gente, que claro, todo lo que ingresa a tu cuerpo, por algún lado tiene que salir. Eso va a caer al mar, ¿cierto? A los ríos, y los peces terminan drogándose. Sí, o sea, imagínate, por todos lados nos estamos, perdón el chilenismo, pero cagando la vida. Entonces uno dice, de aquí al 2100 vamos a desaparecer. Chuta, el planeta va a estar celebrando que vamos a desaparecer, sí, ¿verdad? Somos aquí se produce un círculo vicioso muy peligroso, porque digamos que nosotros podríamos vivir de una alimentación basada en plantas. Y el problema es que hoy día preferimos otro tipo de alimentación, más derivado a los granos y a los animales. Y para eso necesitamos destruir más cantidad de plantas. Y en algún momento nos vamos a quedar sin ninguna ni otra. Porque se necesita mucha deforestación para mantener ganado, por ejemplo. Para tener tu trozo de bistec. ¿Es verdad? Entonces, cuando no haya más plantas, no va a haber más carne. Y cuando digamos, bueno, volvamos entonces a la planta, ya no va a haber. Porque te lo gastaste todo en la vaca. Entonces, es bien complejo. Es que estamos como en un callejón sin salida, pero nosotros nos encerramos. Pero es verdad, pero ¿sabéis qué? Así hablando así como al son quitado, está muy complicada la cosa al punto de que no sé si realmente tenemos una posibilidad de sobrevivir mucho más allá en realidad. Y como muchos han planteado, probablemente con la poca tolerancia que hay frente a las frustraciones, estamos generando un ser humano muy delicado psicológicamente, muy enfermizo físicamente y con por ambas anteriores, con una necesidad tremenda, con un vacío de este porte que necesita de más cosas que hay que tenerle encima de la mesa, cosas que le den placer porque él ya no se aguanta y no aguanta lo que le pasa. Entonces, pareciera que este paleontólogo tiene razón. Yo creo que tenemos muy pocas décadas más de vida, a menos que haya un cambio drástico o que haya una aniquilación de destrucción masiva. Lo que pasa es que lo que ya hicimos, lo que ya jodimos, no se puede revertir. Lo que podríamos hacer es como llegar a frenar. Pero ya estamos tarde, ya estamos muchos años tarde, sobre todo cuando uno ve grandes empresas que pareciera ser, según sus explicaciones, que no tienen muchos protocolos de seguridad. Nos vamos a ir a Francia, justamente, por favor. Simón, si puede poner unas imágenes que son de alto impacto, porque el segundo, mira eso. El segundo barco pesquero más grande del mundo arrojó, escúchame bien lo que estás viendo ahí, no es puntillismo, no, es más de 100.000 peces muertos en pleno océano Atlántico. Estoy hablando de más de 100.000
peces muertos. Según la versión de este barco, fue un error de protocolos, Monty. Ellos dicen que no habían tomado, mira esa imagen, no habían calculado el gran tamaño de estos peces que habían tomado, entonces eso había efectuado que se les rompiera la malla, la polea, qué sé yo, y eso terminó con estos 100.000 peces muertos en el océano Atlántico. Lo que dicen grupos, grandes organizaciones, mira eso, no te pasa. Es que esto es totalmente falso lo que ellos dicen, porque además es una práctica que generalmente están teniendo y que además es tremendamente ilegal, que es deshacerse en el fondo de la carga que tú por arrastre pescaste sin querer pescarla. Y que eso en Francia hoy en día está penalizado. De hecho, hay una investigación de por medio, pero es eso que está ahí, ese daño ya es irreparable. Claro, eso es lo que se llama la captura accesoria. De hecho, yo les podría recomendar un documental a quienes les gusta un poco más estos temas que se llama Seaspiracy, que ahí entregan como harto dato y es bien crudo, la verdad. Y ahí mismo, por ejemplo, se habla de que efectivamente el 40% de lo que se pesca de la fauna marina son víctimas de esta captura accesoria. Ahora, yo tengo una visión súper quizás muy particular o mucho más drástica con respecto al tema y la verdad es que para mí ver toda esa cantidad de peces muertos flotando en el océano, que como tú bien decías, los capturan, ¿cierto? Por consecuencia, no les sirven, los devuelven al mar, pero al final entre ver eso en el mar y ver eso después en una pescadería o en un terminal pesquero es como exactamente lo mismo. Entonces a mí me sigue sorprendiendo como esta capacidad que tenemos todavía los seres humanos de impactarnos por imágenes como esa, siendo que si la trasladamos a otra ubicación no nos genera nada, incluso somos parte del consumo y compramos esos peces. Entonces, no sé, yo claro, quizás tengo una visión un poco distinta, un poco más drástica, pero me parece que el tema del mar es súper, súper clave y hoy día no se le está dando la importancia necesaria, porque tú hablabas de fiscalización, hablabas de leyes, pero hoy día vemos, por ejemplo, ONGs como Sea Shepherd, que es una de las grandes que fiscaliza, que se va a meter, claro, al mar, incluso ellos van incluso a veces hasta con militares, porque son amenazados, lo mismo que pasa con los ambientalistas en tierra, son amenazados, desaparecen, algunos han terminado muertos, entonces es una problemática súper compleja. Lo bueno es que en Francia, Salfate, por lo menos ya iniciaron de hecho una investigación por posible violación a las políticas pesqueras que ellos tienen, porque esto de desechar como una gran basura en el fondo los peces que por arrastre yo conseguí y que no quiero, es penalizado ahí por ley. Por lo menos se pusieron las pilas rapidito a raíz de la denuncia que hace esta organización. Pero acá el cálculo al revés. Francia es el que tiene leyes más estrictas con respecto a estas cosas. Y esta no pasó colada, porque digamos fue con escándalo, o sea, la cantidad de peces muertos ahí no pasó inadvertido finalmente. 3.000 metros cuadrados se habla, imagínate. Entonces, llevemos a eso a países o costas cuyas naciones no tienen leyes tan estrictas, y insisto, que en esta oportunidad, digamos, como no pasó colado, se van a meter, pero ¿cuántos de estas microfaltas a las leyes de pesca deben ocurrir al día? Millones. Claro, entonces, mira, ¿sabéis que por primera vez yo creo que no sé si hay mucho que hacer? Yo creo que pero sabéis que no lo digo con responsabilidad, lo estoy diciendo súper con los pies en la tierra. Es como, sé con quién estoy hablando, sé a quién le estoy pidiendo, y parece que no puedo pedirle eso. Es que acá hay estoy hablando con el ser humano, estoy hablando con los gobiernos y su relación con la empresa, y yo creo que quizás, como dijo el gran Claudio Naranjo, yo creo que el barco se hundió, preocupémonos de los botes salvavidas. O sea, de verdad, despreocúpate del barco. El barco está hundido, métetelo en la cabeza. Preocúpate de los botes salvavidas. O sea, las comunidades, aquellos que quieran hacer algo y que quieran hacer una vida aparte. Porque en el sistema, el querer ya a esta altura entró como un romanticismo, no me parece. Parece que no hay nada más que hacer. Acá hay un concepto que empezó a surgir que tiene que ver con la vigilancia oceánica, justamente, que hoy día está en pañales, absolutamente no existe, mientras la empresa sigue asegurando que fue un accidente. Se sigue investigando. Atención, Perú, esto fue un accidente, mira las imágenes, derrame de petróleo. Todas las autoridades hablan de que es uno de los eventos más graves de los últimos años, de la última época, justamente en Perú. La empresa asegura que todo esto fue producto de la erupción del volcán, ¿se acuerdan? ¿El tsunami? Del tsunami, que ahí no contaron con el movimiento de las olas. La cantidad de derrame es realmente impresionante. La cantidad de animales que han fallecido, los animales que pueden llegar a fallecer en el corto tiempo, todo eso lo analizamos junto a Monty Salfate después de la siguiente pausa.
Ya estamos de regreso en Así Somos. Comenta con AS Crisis Ambiental, justamente para hablar de todo esto que nos indigna. Vamos a continuar, pero antes, escúchame bien, porque el próximo 13 de febrero la red los invita a un recorrido por territorios extremos y paisajes sobrecogedores. Un viaje a una arista poco conocida de nuestra historia, una que permite descubrir y develar recuerdos del destierro que vivieron importantes personajes de nuestra historia. Compañerismo y traición, supervivencia y muerte. 4 territorios y 4 capítulos para una nueva dimensión de nuestro pasado, la de quienes pasaron sus días en desconocidos confines carcelarios. Ya lo sabes, estreno este 13 de febrero por las pantallas de la red. Están todos más que invitados. Y nosotros continuamos con nuestro capítulo de Así Somos, justamente estas imágenes que ya es como, de verdad, ¿hasta cuándo va a seguir sucediendo esta situación? Esto es sin lugar a dudas uno de los desastres ecológicos más grandes acontecidos en Perú en los últimos años de derrame de petróleo crudo. Se habla de que se habrían lanzado, escúchenme bien, 6.000 barriles de petróleo al mar peruano, lo que habría alcanzado unos 18.000 metros cuadrados de playa. Esto en base a cifras oficiales de alguna forma, porque esto probablemente lo tendríamos que agrandar. Y con respecto a la imagen que estábamos viendo, Monty, según los estudios, expertos han alertado sobre la pérdida del rastro de lontras felinas, que es una especie de nutria que ya se encontraba amenazada y ya se encontraba en peligro de extinción. Y además expertos que están rescatando ahí animalitos hablan de que el 40% de los animales rescatados no logra sobrevivir a este tipo de contaminación. Mira, a ver, para que se entienda, el volcán, ¿cierto?, en Tonga, generó, incluso en Chile también estuvo dentro de ese espectro, distintos marejadas importantes y se levantaron alertas de tsunami. En Perú murieron 2 personas, lo que es real. Las marejadas llegaron a ser importantes en nuestro país vecino. Bajo esa excusa, bajo esa excusa, un barco petrolero en Perú dice que esta ola, lo divertido que nunca fueron tantas, a esto voy, hicieron que se volcara parte de su cargamento y ese es el resultado. Lo que hoy día, a diferencia de Francia, no sé si está en investigación, pero estas cosas pasan mucho más por encima nomás. Y es considerado y se habla en la prensa oficialmente como un accidente. Y a nosotros nos queda la duda. Porque hay que entender de que los barcos petroleros, gran parte de su carga, les queda como una especie de efecto residual, del cual tienen que pagar mucho dinero para deshacerse de él. No todo, no es que se perdió petróleo, de que en realidad no puede ser que estén perdiendo millones de dólares, que eso podría haberse convertido en combustible. No, es parte de lo que es considerado como desecho dentro del petróleo. Entonces me parece que es una casualidad tan conveniente que al menos debería uno, por lo menos, la duda de que si ellos aprovecharon la excusa del tsunami, de que un solo barco, de todos los que hay, que no hubo mayor embarcación que tuvo otro tipo de peligro, que un barco petrolero bastante imponente, haya tenido esta problemática y toda la matanza que generó. O sea, aquí, pero insisto, así que ando bien a calzón quitado. Mi queja es un peo en el aire, no pasa nada. Nadie se va a ir preso por esto, nadie va a pagar. Y vimos la tremenda masacre que esto dejó. Insisto, yo creo que lo único que puede parar esto no es nosotros, no son las grandes corporaciones proambientales, no. Yo creo que tiene que ser el gobierno que sancione de una manera así, pero desgraciada, frente a estos accidentes, fíjate, claro, que no queda otra. Y si no, estamos sonados. Esa teoría está siendo súper cuestionada por el mismo gobierno peruano y por los expertos. De hecho, las investigaciones que ya han ido avanzando tienen bastantes contradicciones y hay un comunicado de prensa que lanza la empresa Repsol, donde dice que este incidente se suscitó por el oleaje anómalo provocado por la erupción. O sea, un poco lo que tú decías, se siguen escudando en esa razón. Ahora, lo que tú mencionas, Alfate, tiene mucho sentido, porque al final acá vemos que las grandes empresas y los grandes también gobiernos, ¿cierto?, quienes quizás son potencias mundiales, vemos que hay una resistencia al cambio. O sea, sobre todo las empresas, cuando ven que un modelo les funciona, cuando son avalados por los gobiernos, cuando están los permisos ambientales, cuando se les permite hacer ese nivel de extractivismo, por ejemplo, en el mar o en la tierra,
ellos se sienten como con la libertad de seguir funcionando con su negocio. Pero en la medida que las políticas ambientales vayan cambiando, que las leyes vayan cambiando y se les exija un modelo más sustentable y que se hagan cargo de los desastres cuando pasen cosas como esta, ahí las cosas van a empezar a cambiar, recién ahí. De hecho, les voy a citar a otra experta, Silvia Early. Ella es una bióloga marina, ella es una oceanógrafa, sí, pero que tiene una carrera impecable, es una mujer ya que está en una edad más avanzada porque tiene una trayectoria súper grande. Ella dice que a mediados del siglo XXI casi no van a haber peces en el mar. Y lo que ella dice tiene mucho sentido, porque desde el año 70 que la población animal se ha venido reduciendo en un 50%. Y del 50% que queda, el 25% está en peligro de extinción. De hecho, las aves marinas, como estamos viendo en este momento, ya se han destruido en un 70%. O sea, ya desde el año 50 que viene mermando la conservación de este tipo de animales, producto de los desastres ambientales, la falta de alimentos. Entonces, ver esas imágenes es súper doloroso. Yo, de verdad, ya, pero ¿sabes qué? Es que te juro que me duele el corazón ver esas imágenes, Michael. Tú hablas de que el gobierno también está súper como latente ahora, como que se preocupó, ¿cierto? También está cuestionando el tema del accidente. Con todo el respeto del mundo, encuentro que son cara de raja el gobierno peruano. Mucho se empezó a especular si habían actuado bien o mal esta empresa, si había actuado a tiempo, no según los protocolos. Y la empresa salió a decir, ¿saben qué? Nosotros actuamos con todos los protocolos que se nos estaba pidiendo, protocolos aprobados por el Estado peruano, por el gobierno peruano, pero aprobados en el 2015. Desde el año 2015 que no existe una actualización. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque es lo que yo siempre hablo en estos temas. No nos podemos quedar con las mismas reglas y con las mismas leyes hace 10, 15, 20 años. O sea, hace 7 años probablemente el protocolo de esta empresa, que a lo mejor ni siquiera mienten y a lo mejor sí lo hicieron, pero con un protocolo del 2015, que es un mundo y es una realidad completamente distinta a la que estamos viviendo hoy día, 7 años después, 2022. Con una problemática dinámica que varía. Que venga hoy día el gobierno y diga, no, es que ¿sabes qué? Tampoco creemos que es accidente, qué sé yo. O sea, ellos tendrían que haber estado el 2021, el 2020, el 2019, el 2016, todos los años actualizando los protocolos. Eso es lo que pasa. Lo que estamos viendo, estas imágenes, la cantidad de animales muertos. O sea, el 40% alcanza a sobrevivir de los que son rescatados. ¿Qué es lo que pasa con los animales que hoy día, lo que hablaba un poquito antes, se ven como bien, pero van a terminar consumiendo animales que están con contaminación y van a ser una cadena efectivamente de mayor enfermedad esto a futuro? Todo esto se podría haber prevenido si efectivamente los protocolos de seguridad se actualizan año a año. ¿Qué es lo que hablamos cuando hay tsunami, cuando hay temblor, terremoto? No nos sirve seguir actuando con la misma medida que se actuaba hace 10 años, porque todo esto va cambiando y a una velocidad salvaje que no nos damos cuenta. Hay otra cosa que en Estados Unidos hace algunos años pusieron una luz roja de advertencia y que yo sé que Repsol ha tenido problemas similares. No lo puedo confirmar, pero estoy casi seguro que en alguna vez llevamos un tema que tiene que ver con lo siguiente. Esta empresa, cuyo manejo de activos, en este caso petróleo, es ultramillonario, o sea, imagínate, están forrados, ¿ok? Claro. Pero saben que de vez en cuando tienen problemas con los ministerios ecológicos, como cuando les producen estos accidentes o cuando se ven en la necesidad de hacerlo a propósito, haciéndolo pasar por accidente. Muy mafioso todo. Estas empresas se les permite, y en Estados Unidos ya cuestionó eso hace muchos años, que crean una segunda empresa paralela que hace un trato con los gobiernos, que es de limpieza de petróleo en caso de accidente. Y cuando no tienen pega, porque cobran una cantidad de millones al Estado, pero que te pasaste, lo que hacen es generar un accidente. Es casi como si los bomberos cobraran por incendio, entonces se ven en la necesidad de hacer incendios de vez en cuando para ellos cobrar. Entonces la misma empresa tiene otra, en donde figura otro directorio, pero que por debajo, bueno, que esto que lo hemos visto en Chile cuántas veces. Y que el gobierno sabe que es la misma empresa. O sea, aquí nosotros no tenemos que ver con ellos, pero todos mis primos están ahí. Las empresas cascadas. Claro, y ellos se dedican después a limpiar eso y dicen, ¡ay, qué terrible lo que pasó! Pero estamos aquí limpiando por un planeta mejor, y hacen un comercial bien bonito con el sol, una apuesta, ¿cierto? Y todo lo demás, y son los mismos canarrajas que contaminaron. Sí. Entonces también hay que tener ojo que cuando esas cosas se permiten,
porque quizás este accidente quizás no hubiera ocurrido, porque ahora es un buen negocio para ellos. Ahora, gran parte de los que están limpiando, en este caso también hay una ciudadanía, y acá también felicitar a la ciudadanía peruana, donde ellos, frente a la negligencia y la poca actividad del gobierno, que si bien puso ayuda, pero nunca va a ser suficiente, podría haber evitado esto, gran parte de los que están ayudando son voluntarios, que vienen de la misma ciudadanía, efectivamente, que quieren rescatar un poco de lo que tenían, un poco salvar la vida de los animales. Si esa imagen, imagínate cuánto tiempo. La empresa Monti, leía que cuando partió esto, ellos dijeron, no, si esto se limpia rapidito, como si fuera muy poco. Y además la empresa decía, y no hay que tener problema porque esto, el petróleo se queda en la mira la imagen ahí, toda esta gente civil que está ayudando. Sí, claro. Y además la empresa, el otro que se escudaba en decir que el petróleo solo se queda en la superficie, así que no hay problema. Cuando esa es una mentira del porte de ese buque y de 10 buques más, porque el petróleo efectivamente cae, es más pesado, cae, pero ellos decían, se limpia rapidito y se queda en la superficie. Oye, escuché un ejemplo de un experto que no lo dijo con las mejores palabras, pero encuentro que lo grafica también. Dijo, cuando alguien dice que esto se puede limpiar fácilmente y que volvemos a toda la normalidad, es lo mismo que si usted, después de hacer pipí y caca en el water de tu baño, después tú te sientas con tal nivel de confianza que serías capaz de agarrar un vaso y tomar agua de ahí. Uno sabe que no es, por mucho que limpie y que todo, no te atrevías a tomar agua de ahí, porque algo queda. Y esto es lo mismo. Y con el pato que limpia. Exacto, ni con ni con el agua azul, no, nomás. No, tú no lo harías. Pero y esto es lo mismo, es una saca de pillo. Sí, y acá vemos también esta división entre los que quieren ayudar. Un lindo ejemplo hasta ahora de la madrugada, digamos. Es muy útil. Si usted le da ganas de ir al baño en estos momentos, no me echa la culpa. Nos va a dormir mejor. No, ya, pero tienes razón, porque al final acá nos vemos enfrentados quizás a un mundo que todavía sigue muy dividido en posturas, no solamente de gobiernos, empresarios, sino también la misma gente. Hay gente que le baja el perfil a esto, así como hay gente que deja los pies ayudando. Y lo vimos, por ejemplo, con la erupción del volcán en las Islas Canarias, lo hemos visto en distintas ocasiones en donde han habido desastres naturales. Hay gente que ayuda, que contribuye y aporta. Hay una frase muy linda que dice, uno no lo puede hacer todo, pero todos sí podemos hacer mucho. Yo siempre digo, no subestimemos el aporte individual que cada uno puede hacer, porque claramente se logran grandes cosas. Yo no sé si la Dani... Estas imágenes, yo sí tiendo a decir que lo de nosotros de verdad es como buena onda, sigamos reciclando. Sí, porque, o sea, esto echa por tierra todo. Pero no por eso tú no vas a dejar de hacer algo. No sé si la Dani nos puede o Simón mostrar también que hay imágenes yéndonos a derrames de petróleo. Hubo uno que ocurrió hace una semana frente a las costas de Nigeria. Un buque de petróleo también que transportaba o tenía la capacidad de transportar 2 millones de barriles de petróleo, que se incendió, que también provocó un derrame tremendo. Son las imágenes que estamos viendo en este momento. Pero ¿cachai? ¿Cómo se incendió? Imagínate el protocolo. Pero mira ese buque, o sea, es como el Titanic. Pero vaya en una bencinera y te dicen no prenda un cigarro, no haga. Claro, o sea, pero ahí, mira eso, es que de verdad tú decís cómo se llega a ese nivel de desastre. O sea, yo de verdad digo, es el Titanic, año 2022, pero lleno de petróleo e incendiándose. Entonces también esto nos plantea que de aquí en adelante el mundo y los distintos países tienen que empezar a cambiar las matrices energéticas, virar también a un sistema mucho más limpio, virar a energías limpias, ¿cierto? Hacerla más accesible para la gente y también hacerse cargo de otra problemática, porque las naciones petroleras, por cierto que van a estar en contra de que las matrices energéticas se cambien. Y ahí también pueden haber conflictos geopolíticos bastante importantes. Entonces, ojo con esto, porque es un tema súper difícil, porque tiene muchas aristas y cada una de ellas puede tener consecuencias súper devastadoras. Solo decir, ya que tocaste ese punto, cuando por primera vez se cuestionó de hoy se está acabando el petróleo, vamos cambiando, las empresas petroleras inventaron el fracking, que es destruir las rocas las placas que pueden contener, y el aumento, incluso hablan de temblores, de socavones. O sea, se la ingeniaron para sacar petróleo de otra parte, haciendo más pedazos la tierra. Entonces, al final... Bueno. Oye, cuando vemos estas imágenes nos damos cuenta de la importancia justamente de que países como el nuestro firmen el acuerdo de Escazú. Justamente los desafíos que se vienen en Chile al próximo gobierno con estas políticas medioambientales las revisamos después de la siguiente pausa.
Seguimos haciendo Así Somos, ya vamos a seguir conversando sobre los desafíos medioambientales que representa nuestro país y también el mundo. Antes de eso, atención a este consejo, porque para una entretenida vuelta a clases, los productos Faber-Castell son increíbles. Podrás disfrutar de todos los colores que tienen para ti. Encuéntralos a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Así que ahí, tremendo dato, ahora que se acerca marzo. Retomamos entonces este tema porque en materia medioambiental los desafíos para nuestro país también son muy grandes. Y quiero saber, Michael, ¿qué es lo que dijo la futura ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas, con respecto a esto? Oye, importante sus dichos justamente porque conversó el pasado 26 de enero con Radio Bio Bio y ella dijo textual, una frase que quiero destacar. Los desafíos usados al medio ambiente no son exclusiva responsabilidad de la cartera, sino algo transversal al Estado. De esa manera se materializa. Muy importante sus palabras porque en el fondo, claro, nos dice no dejemos solo en un ministerio, este es un problema que nos tiene que preocupar a todos y que va a atravesar todo el gobierno o el futuro gobierno de Gabriel Boric. Dentro de las prioridades que la futura ministra Maysa Rojas señaló y destacó, dijo que era la creación de servicios de biodiversidad y áreas protegidas y también algo muy importante que nosotros conversamos acá, ¿te acuerdas cuando vino Sebastián, Juan Andrés Alfate? Sí. Que Chile volverá y van a firmar justamente para ser miembros del acuerdo de Escazú, que es muy importante y que le da una tranquilidad sobre todo los activistas medioambientales. Aquí lo que dicen ellos con todas sus letras es que este va a ser el primer gobierno de Chile ecologista. El primero. Atento con esto, y lo digo súper en buena. Me alegro mucho, pero también espero que no se ocupe eso para echarle la culpa de que por ser más ecologistas somos más pobres, digamos. En el sentido de que empiecen una revuelta empresarial de tradiciones como hoy, si no nos dejan hacer, no tenemos cómo sostener, digamos, nuestros trabajadores, etcétera, etcétera. Hay que ponerse bravo con ellos, porque ellos tienen, digamos, unos réditos tan gigantes que ellos pueden bajar 2 cambios en su producción y mantenerse, digamos, como las grandes empresas que son, pero ya mucho más acorde con la ecología. Entonces, yo creo que esta va a ser una batalla como la que nunca hemos visto en la historia de nuestro país. Va a ser dura y espero que prospere, digamos. No va a estar fácil. Sí. No va a estar fácil. Sumándole a eso también... ¿La era Acuario cuándo? La era Acuario. Sumándole que la nueva Constitución también se plantea de una manera más verde. Entonces yo creo que eso está en línea, por supuesto, con lo que va a traer el nuevo gobierno. Y con respecto a los cambios, claramente tienen que ser paulatinos, ¿cierto? Tienen que ir en forma progresiva, tiene que haber apoyo también del Estado, sobre todo para las empresas más chicas, para que puedan hacer estos cambios. Ahí yo creo que, siempre lo hemos dicho en este programa, yo creo que las pymes y los negocios más pequeños son los que más conciencia tienen y los que más empiezan a hacer los cambios, ¿cierto? Y finalmente son los grandes negocios, las grandes empresas, las que se resisten a cambiar su modelo porque es un modelo que les funciona, estar en su comodidad. Entonces Ahora, yo los almacenes todavía veo la bolsa de plástico. Sí, en las ferias también. Y en las ferias también. Y eso que está prohibido el uso de bolsas plásticas, así que ahí... Pero yo creo que como consumidores nosotros tenemos que ir a la feria con la bolsita de género o la reutilizable. Sí, haga lo que yo no hago, meta una en el auto para que no se le quede, que eso es muy importante. Claro. Oye, importante entonces, vamos a formar parte de este acuerdo de Escazú, un acuerdo que le da, entre muchas otras cosas, tranquilidad a los medioambientalistas y seguridad. Chiquillos, terminamos esta semana Así Somos. Buen fin de. Muchas gracias a todos, descansen en su casa, nosotros nos reencontramos el próximo lunes a eso, a las 12:30 horas en otro capítulo Así Somos. Yo vengo, por supuesto. ¿Viene el lunes? Yo sí. Gracias por venir, Salfate. No. ¿Monty viene? Perfecto, gracias por venir. Nos vemos el lunes, chiquillos. Chao, chao. Buen fin de semana.